Bueno, desde el origen del proyecto, Manifestum, que surgió como una idea de Oria Pupo, ahí muy cerca en complicidad con Marilú Marini, y al que luego convocaron a Franco Torquia, y posteriormente llegué yo, para empezar a pensar con una diversidad de textos de diferentes procedencias de registro, algunos más poéticos, algunos más teóricos, con diferentes alcances en lo que venían a traer desde su diversidad, empezar a pensar cómo armar este manifestum como casi un concierto de textos donde se pueda escuchar la diferencia y las modulaciones como de registros y de textualidades. Un poco así empezamos a armar también una línea de trabajo que más allá de lo que traía el propio texto, empezamos a entender que en el manifestum también había algunos textos que podíamos nombrar específicamente como testimonios en primera persona, que ahí había algo de esa encarnación de ese relato que podían hacer los intérpretes en escena, y otra línea más definida como el manifiesto dentro del manifiesto. Hay algo de estos textos que fueron algunos encargados, algunos seleccionados, tanto por Franco, Torquia, como por Oria, Marilú, que ya venían con una información específica que había que ver cómo convivir y cómo armar el presente de la lectura, de la conferencia. Ahí empieza a aparecer cierta necesidad dramatúrgica de pensar algunas hipótesis del orden ficcional muy finas, muy un hilo dorado del cual el presente puede orbitar, porque como bien estamos hablando, la acción o el manifiesto está en esa lectura de esos textos, y hay algo entonces de esa atemporalidad y de ese cuestionamiento sobre el tiempo, de pensar cómo, desde dónde se lee, que también habría una dimensión del tiempo presente. Se está en un 2026, pero también se está dialogando con esos fantasmas que habitan el teatro y que traen voces del futuro, que traen voces de otros pasados, la superposición tal vez de capas y de tensiones que un poco traen esas voces y esos textos de las escrituras con las que un poco se arma esta conferencia. Cuando en el manifestum se invita a los raros, a los diferentes, a armar una nueva biblioteca hecha de voces, de susurros, de testimonios, tal vez de no textos centrales, de no lenguas hegemónicas, tiene que ver con esta también hipótesis de lectura de, bueno, si el mundo configuró su personalidad a través de las lecturas, ¿qué pasa si se rearma esa biblioteca a partir de nuevas escuchas? Y lo que se arma es una lengua bastante filtrada por diversas lenguas, digamos, ¿no? Hay algo de la lengua mutante, aparece como también un ready-made de algo que dijo alguien, y empieza a armarse esa... Alguien, me refiero a alguno de los autores citados o de la bibliografía del corpus tan amplio que arma estas voces y referencias desde la que se apoya la conferencia. A mí esta invitación, esta propuesta, de ser parte de Manifestum, me ubicó en un terreno que yo asocio similar o familiar al que vengo desarrollando también como en mi trabajo en la edición, como si hubiesen confluido algo de mi trabajo en la dramaturgia y mi trabajo en la edición, y que tiene que ver mucho con las posibilidades de plantear en la escena dispositivos que sean de alguna manera espacios para pensar formas de lectura. Entonces la dramaturgia que esté como más trabajando a favor de esa posibilidad y sin perder de vista las necesidades del espectáculo, ¿no? Digamos, de la construcción de ese presente y de esa tensión. Todo el tiempo en Manifestum se habla de esto que hablamos, esta relación con el tiempo y la atención, pero tal vez no...
asociadas al entretenimiento o a lo que trae la trama o el conflicto más tradicional de las líneas de una obra de teatro, sino pensadas para generar aperturas en, bueno, cómo pensamos, modos de leer, cómo pensamos, qué posibilidades puede haber un texto ligado a otro y cómo resuena eso, ¿no? Como llevar a escena posibles lecturas, modos de leer. Bueno, trabajar tanto con Oria, con Franco y con Marilú muy cerca, porque no solo yo recibí textos, una selección de textos para pensar muy de cerca, en conjunto, juntas con Oria, también con Franco y Marilú, porque hemos trabajado mucho en colaboración, escuchando, leyendo, no solo para pensar eso, el montaje de estos textos y la edición, que es cómo lograr ese entramado, sino también lo que pensábamos sobre esto, lo que nos hacía pensar, lo que nos hacía resonar, las preguntas que nos traía, las contradicciones, ese un poco ida y vuelta entre el sentido y la composición también, ¿no? Entonces, por supuesto un desafío, pero muy, no sé, con mucha alegría y felicidad de ese encuentro y lo que trae y lo que sigue trayendo, y en ese sentido también mucha expectativa de que esa resonancia o esa vibración que surgió de un poco reunidos en una mesa pensando y leyendo y buscando esa música que repercuta o que sea recibida de esa misma manera, digamos, como en esa liturgia o en esa reunión que puede haber cuando se sumen las personas que van a asistir a la conferencia, al manifestum.